Charly López, ex profesor de análisis del discurso en Maestría, Traducción e Interpretación, conferencista internacional en etimología y educación. Hoy nos va a hablar sobre la etimología de las palabras. Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. Ustedes saben que la idea hoy es compartir el origen y las historias de muchas de las palabras que utilizamos a diario. Pero bueno, antes de empezar, tendríamos que hablar un poquito de lo que es una palabra, porque nosotros utilizamos palabras todos los días, pero nunca nos planteamos lo que es una palabra. Una palabra es un sonido, un ruido, asociado con una acción, con un objeto, con una idea. Y la primera gran pregunta que nos tendríamos que hacer es ¿de dónde vienen las palabras? Porque ¿cómo puede ser? Hablamos todos los días, miles y miles de palabras, y a lo mejor nunca nos preguntamos de dónde vienen. Según la más documentada de las teorías, las primeras palabras aparecieron cuando el hombre, genéricamente hablando, trató de imitar a la naturaleza. Por ejemplo, si la caída de un árbol le sonaba a crash, a partir de ese momento empezaron a utilizar ese sonido, ese ruido, crash, para hablar de ese tipo de circunstancias. Justamente esa palabra la tomó el inglés. La tomó el inglés para hablar de ruidos estruendosos o para hablar de choques, por ejemplo. Nuestro castellano tiene gran cantidad de palabras onomatopéyicas y de eso se trata. Ese fenómeno se llama onomatopeya, que viene del griego onoma. Onoma significa nombre, o sea que onomatopeya significa crear nombres. Algunas de las palabras que son onomatopéyicas en el castellano, por ejemplo, carcajada. Fíjense ustedes, carcajada, carcajada. Ahí está el ruido de la risa. Maullar, ahí está el ruido del gato. Tartamudo, miren qué sorprendente, tartamudo, repite la sílaba. Esas son palabras onomatopéyicas, sin ni hablar del inglés. El inglés tiene gran cantidad. Ustedes los ven en las historietas, en los cómics todo el tiempo. Por ejemplo, la que decíamos antes, crash. Hablamos cough, 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 cough. Fíjense esta. Clap, clap. Eso justamente es aplaudir. Bueno, tenemos mucho. Click. Hay muchísimas más en el inglés. Ahora, el tema es, ¿y todas las palabras que vinieron después? Bueno, ese fue solo el principio. Después aparecieron millones de palabras y cada una con una formación diferente y con una historia. Y la pregunta que nos tenemos que hacer hoy es, ¿todas las palabras tienen historia? No, no. Las palabras se formaron a través del tiempo, a través de los siglos, y fueron cambiando. Algunas se le agregaron sílabas, a otras las perdieron, a otras les cambiaron una letra por otra y va a seguir ocurriendo. El idioma que estamos hablando aquí en este momento va a ser distinto al que se va a hablar dentro de 50 años, no tenga dudas. Ahora, la gran pregunta es entonces, si todas las palabras no tienen historias, ¿cuáles son las que la tienen? Bueno, hay un montón y de eso se trata la charla de hoy. Y vamos a viajar juntos, vamos a viajar juntos. Nos vamos a ir primero a Estados Unidos. Lo voy a hacer mover un montón, de un lado a otro. Primero vamos a ir a los Estados Unidos. Vamos a ir al año 1780. Condado de Pittsylvania. ¿Qué pasaba ahí? Ahí había un señor, mejor dicho, antes que hubiese un señor del que les voy a hablar luego, había una banda de criminales que le robaba a los campesinos y ocasionalmente los mataba cuando no podían conseguir lo que querían. Entonces ahí aparece el señor. Este señor forma un grupo paramilitar. ¿Para qué? Bueno, justamente para ponerle coto a esa situación de delicto. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando alguien era inmediatamente acusado de haber cometido un crimen, esa persona era apresada. Trataban de obtener una confesión. Si no obtenían una confesión, lo torturaban hasta que hablara y finalmente lo ejecutaban. Pero en realidad ellos no lo ejecutaban. No. Ellos lo subían a un caballo, lo montaban a un caballo con una soga al cuello, la otra punta de la soga a una rama
Y el caballo, cuando se movía después de cierto tiempo en busca de pasto o de agua, era el que lo ejecutaba, una suerte de caballo verdugo. Ahora el tema es, ¿cómo se llamaba el hombre que formó este grupo paramilitar? Era el capitán William Lynch, y de ahí viene la palabra linchar, una palabra adoptada prácticamente por todos los idiomas para identificar una situación en la que una persona es ejecutada sin juicio previo. Ahora vamos a cruzar el Atlántico. Prepárense, valijas listas, cruzamos el Atlántico y nos vamos más o menos 100 años más adelante. 100 años más adelante, 1880. ¿Dónde vamos? A Londres. Ahí había un señor, un conde, el conde de Erne, como lo diríamos en castellano, que era un terrateniente en ausencia. ¿Qué significa terrateniente en ausencia? Un señor que tenía tierras y no las conocía, o rara vez las visitaba, pero sí las arrendaba. Entonces, este hombre, ¿qué es lo que hace? Este hombre nombra a un militar retirado para que le atienda sus intereses en Irlanda, que es donde tenía las tierras. El militar retirado viaja a Irlanda. Todo bien, llega allá, 1880. ¿Pero qué pasa en Irlanda? En ese momento se suceden varias malas cosechas que culminan en una hambruna histórica, la de 1881. Y este militar retirado que atendía los intereses del conde es totalmente insensible a la situación. ¿Y qué es lo que hace? Exige que se le paguen los arriendos. En algunos casos los eleva y amenaza con expulsarlos si no pagan. ¿Qué hacen los campesinos? Se juntan y toman medidas. Entre otras, por ejemplo, rompen las cercas de la propiedad de este militar retirado para que el ganado se le escape. Convencen al personal doméstico que no lo atienda. ¿Qué más? No le dan servicio en los comercios locales. Lo someten a actos de desprecio en la vía pública hasta que al final este militar retirado une a su familia a la Junta y se vuelve a Londres. Pero ¿qué pasa? No sin antes aportar su apellido para una situación que prácticamente todos los idiomas del mundo reconocen. Este señor se llamaba Charles Boycott y de ahí tenemos la palabra boicotear para identificar una situación en la que un grupo de personas toma medidas para conseguir algo a cambio. Y ahora, ¿están preparados? Volvemos a los Estados Unidos, pero casi en la misma época, porque estábamos en 1880, ahora nos vamos a 1863. Ahí en Estados Unidos, 1863, en Illinois, había un señor que había invertido todos sus ahorros, para fabricar un coche ferroviario de lujo, algo que no existía antes. La idea era vendérselo a los ferrocarriles locales. Ahora, ¿qué ocurre? Bueno, les voy a contar cómo era el vagón ferroviario. Lo llamó el pionero. Tenía carpintería de nogal, candelabros, cielos rasos decorados. Era confortable en todo sentido, pero tenía dos problemas. Uno era que era demasiado ancho para las estaciones de la zona, para las plataformas que existían, y demasiado alto para los puentes. Entonces, cuando se lo trata de vender al ferrocarril de la zona, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, no se lo compran. Y el pionero, así había llamado a ese vagón, queda abandonado en una vía muerta. Pero 2 años después ocurre un hecho histórico del que todos ustedes saben. Asesinan al presidente Lincoln. En consecuencia, se organiza un tren fúnebre. Y, por supuesto, todos los estados querían participar. Pero Illinois no tenía un vagón adecuado y ahí se acuerdan. ¿Y de qué se acuerdan? Se acuerdan del pionero, que estaba en una vía muerta. ¿Y qué hacen? Lo acondicionan, lo limpian y, lo más interesante, cortan las plataformas de la zona, levantan los puentes para que el pionero se pueda unir al cortejo. Y bueno, la gente que viaja en ese vagón queda maravillada. Entre otros, el general Grant, que fue de destacada participación en la Guerra Civil Norteamericana. Y además está a decir que el fabricante de ese vagón se hace famoso y millonario. ¿Cómo se llamaba ese hombre? George Mortimer
Pullman. Y ahí aparece la palabra que todos conocemos para identificar un sector de un cine, un sector de un teatro. Hace muchos años se llamaba Pullman al ómnibus, al que era más cómodo. Asiento Pullman, dice. Y también se suele llamar Pullman a un tipo de colchón. Pero bueno, estos son epónimos. ¿Qué son los epónimos? Las palabras que surgen de los nombres. Pero las palabras que tienen historia vinieron de muchas otras partes. Por ejemplo, algunas vienen de malos entendidos, de confusiones y de falsas creencias. Vamos a hablar de las falsas creencias. Los antiguos griegos. Los antiguos griegos creían que la memoria estaba en el corazón. Estaba en el corazón. Y de ahí surgen palabras como recordar. Ese cor que está en el medio, ese es el corazón. Recordar, record, recuerdo, acordar. Y bueno, eso lo tomaron casi todos los idiomas. Fíjense que en inglés, a los que les gusta el inglés, de memoria se dice by heart, de corazón. Y par cœur dicen los franceses, que es exactamente lo mismo. Ahora, hablando de los griegos, ya que estamos ahí, yo les quiero decir que la etimología nos ayuda a no sentirnos mal cuando nos llamen idiotas. O sea, ¿qué es un idiota hoy? Ya lo sabemos. Pero ¿qué era un idiota en la antigua Grecia? Ahí está el tema. Los idiotes eran cuentapropistas. Eran gente que no le interesaba trabajar en la gestión pública. Y los griegos, imagínense ustedes que habrán estudiado los griegos, entendían que quien no quería estar en la administración pública era un ignorante o por lo menos poco instruido, pero a ellos no les interesaba. Ahora, ¿qué pasa? Los romanos toman esta palabra de los griegos y los romanos en ese momento pensaron, alguien que no quiera estar en la gestión pública, más que ignorante, es un tonto. Y ahí la palabra idiota adquiere la connotación que tiene en este momento. O sea que cuando nos llamen idiotas deberíamos preguntarles en qué sentido, en el griego o en el romano. Hablamos de Roma, de los romanos, estamos ahí, nos vamos al sur, pero nos vamos a adelantar 1000 años. ¿A dónde nos vamos? A la antigua ciudad de Taranto, que, dicho sea de paso, fue fundada por los griegos. En la antigua ciudad de Taranto, en el sur de Italia, un día, allá por el año 1000, aparece un arácnido que ellos nunca habían visto y que creían que era original de ese lugar. Entonces, ellos dicen, si aparece en Taranto, ¿cómo lo vamos a llamar? Tarántula. Poco tiempo después, aparece una enfermedad que ellos nunca habían visto antes y que creyeron, lo que no era cierto, que era causada por la picadura de la tarántula. Entonces la llamaron tarantismo. Y los médicos de la época creían que para librarse de las convulsiones que ocasionaba esta enfermedad y a la vez para transpirar el veneno, que dicho sea de paso la tarántula no es venenosa, había que practicar una suerte de danza terapéutica que al igual que el arácnido y al igual que la enfermedad tomó el nombre del pueblo, la tarantela. Ahora, yo sé que a ustedes les gusta viajar. Nos vamos a ir, misma época, nos vamos a ir a España, medioevo. Ustedes saben que en el medioevo se desarrolla una estrategia de marketing para promocionar una profesión que existió siempre y que sigue hasta nuestros días. En aquella época, las prostitutas colocaban un ramo de flores sobre la puerta de los lugares donde ejercían su profesión. Y de eso, surge la palabra ramera. O sea, ramera viene de ramo y no de rama, como se dice por ahí. Y yo les hablé también de confusiones, de malos entendidos. Yo les quiero decir que todo esto está documentado, porque algunas cosas son tan fantásticas que parecen que no fuesen ciertas. Fíjense ustedes, llegan los colonizadores españoles y ven un animal en el altiplano,
acá en Sudamérica, ¿no? Que nunca habían visto antes. Entonces le preguntan a los nativos, ¿cómo se llama? Los nativos no entendían el español y repiten la última palabra, llama. Y de ahí el nombre de este mamífero rumiante. ¿Cómo se llama? Llama. Repitieron la última. Algo parecido pasó por allá por el 1700 en Australia. Llega el capitán Cook. ¿A dónde? Justamente a lo que hoy es Australia. Y ve un animal saltando entre los arbustos. Y le pregunta a los nativos, ¿qué es esto? Los nativos le contestan cangurú. Pero cangurú en el idioma de ellos, ¿saben qué significaba? No entiendo lo que me está diciendo. Los ingleses creen que cangurú es el nombre del animal. Y tal vez dentro de las confusiones, una de las más simpáticas es la que ocurrió cuando los ingleses llegan a la península de Florida, hoy los Estados Unidos. Los españoles ya habían llegado antes. Presten atención que cuando ustedes dicen Florida, Florida es porque el nombre es español y se lo habían puesto los españoles. Ahora, ¿qué pasa? Llega a la península de Florida y ven un saurio que no conocían. Era parecido a los que habían visto en Egipto, pero no era igual. Entonces le preguntan a los españoles, ¿qué es eso? Los españoles, que tienen una tendencia muy importante a utilizar el artículo determinante, dicen el lagarto, el lagarto. Los ingleses tratan de pronunciar el lagarto y no les sale. Y dicen alagarto, alligator. Y de ahí sale la palabra alligator. Sale de la deformación del lagarto, que es lo que entendieron los ingleses que estaban diciendo los españoles. Hay otras, por ejemplo, para el que le gusta el tema del inglés, cockroach. Cockroach es una deformación de cucaracha. Si ustedes quieren probar y tienen alguna persona de habla inglesa que no hable castellano, pídanle que diga cucaracha y va a decir cockroach. Y a la larga, porque hay un fenómeno que se llama corrupción, también en etimología. Es decir, un fenómeno por el cual las palabras van cambiando de sonidos. Y cucaracha es uno de ellos, cockroach en inglés. Y ahora, a pesar de que no es mi estilo, tengo que hablar de política. Pero política en el Imperio Romano. Primero les quiero contar que el calendario romano era distinto al que tenemos hoy. El calendario romano tenía 10 meses. Por ejemplo, el mes séptimo para nosotros era el quinto, por eso se llamaba quintilis. El sexto se llamaba sextilis. Y hay algo que no sé si ustedes alguna vez habrán reparado, en el nombre de los meses que le siguen a agosto. Es decir, septiembre. ¿Septiembre a qué suena? A 7, pero es el 9. Octubre, ¿a qué suena? A 8, pero es el 10. Noviembre suena a 9 y es el 11. Y diciembre suena a 10 y es el 12. Ese es el calendario romano que está ahí entre nosotros, aunque nosotros pensemos que está todo superado. Bueno, la cuestión es que en el año 44 a.C. muere Julio César, el dictador Julio César. Después de su muerte, se decide honrarlo. Entonces, ¿cómo podemos honrar a Julio César? Dediquémosle un mes. ¿Cuál? El mes en que Julio César nació. Y había nacido en Quintilis. Entonces, a partir de ese momento, Quintilis se llama Julius y luego Julio, como decimos nosotros hoy. Y hasta ahí todo bien. Ahora, ¿quién lo sucedió a Julio César? Su hijo adoptivo y sobrino, que era Augustus, que fue el primer emperador romano. Bueno, en vida de Augustus, su séquito decide dedicarle un mes. El emperador al principio hace una muy débil resistencia, tipo, no es necesario, está todo bien así. Emperador, usted tiene que tener un mes igual que su tío. Es ahí cuando deciden cambiarle el nombre a Sextilis y ponerle Augustus. Pero cuando esto está por ocurrir, el emperador se opone. Y dice, no, mire, lo vamos a dejar sin efecto. ¿Pero por qué? Bueno, porque yo soy el emperador romano, que no era poca cosa. Y no me parece justo que mi mes
sea más corto que el de mi tío. El del tío tenía 31 días y ese originalmente tenía 30. Los romanos cortan por lo sano, y eso, pero no hay ningún problema. Y es ahí cuando le sacan un día a febrero, que tenía 29 originalmente, y se lo ponen a agosto. Por eso nosotros tenemos 2 meses consecutivos de 31 días. Todo por política. Y bueno, ahora tendría que hablar un poquito, y con esto ya vamos terminando, de un rey inglés que fue famoso no tanto por la obra que hizo, sino por su actitud y conducta lasciva, libidinosa. Estoy hablando de Carlos II de Inglaterra, que otro día lo hablaremos, dio origen a una gran cantidad de palabras. Pero esta en particular es muy interesante y la conocemos, y no solamente la conocemos, sino que utilizamos, vamos a decir, el objeto que se menciona y que surge de este rey. El tema es así. Carlos II de Inglaterra era famoso, entre otras cosas, por sus frecuentes e indiscriminadas incursiones sexuales. Entonces, en una época de gran cantidad de enfermedades venéreas, deciden protegerlo. Y para protegerlo, el médico personal desarrolla un instrumento que todos nosotros conocemos, inspirado en una técnica de Medio Oriente. Es decir, se tomaba el intestino de oveja, se lo secaba al sol y se lo trataba con aceite para hacerlo flexible. En síntesis, el médico personal de Carlos II de Inglaterra fue el que desarrolló lo que hoy conocemos como preservativo. Ahora el tema es, ¿cómo se llamaba este médico? Era el doctor Compton, y de ahí surge la palabra condón. Estoy en deuda si no le agrego a esto que hemos hablado algunas palabras que surgen de la venida de los colonizadores, pero esta vez no cuando ya estaban acá, sino en tránsito. Ustedes saben que uno de los problemas que tenían los colonizadores era la comida. Es decir, no existían las heladeras, no había hielo y había que conservar la comida. Entonces, ellos lo que hacían era ahumar y salar. Entonces, resulta que cuando están viniendo los colonizadores para América y pasan por lo que hoy llamamos el Caribe, que dicho sea de paso se llama así por una tribu, los caribs, pasan por el Caribe, ven que los nativos, estos eran los ingleses, ven que los nativos usaban una suerte de parrilla de madera para asar y ahumar. Entonces los ingleses, que justamente tenían su centro de operaciones como piratas en el Caribe, copian el modelo. ¿Y de quiénes lo copian? Mejor dicho, no tanto de quiénes lo copian, sino cómo se llama ese instrumento que utilizaban para asar y ahumar. Se llamaba bucán. ¿Y quiénes lo usaban? Los piratas ingleses. Y por eso, es una palabra un poco antigua, se los conocía como los bucaneros. Y yo les dije además que ahí no solamente ahumaban, sino que asaban. Y en otras tribus no lo llamaban bucán, sino que lo llamaban barbacoa. Y de ahí viene la palabra justamente, barbacoa en castellano, barbecue en inglés, para referirse a lo que nosotros comúnmente llamamos asado. Y me queda una más. Ellos siguen, pero esta vez vuelvo a los colonizadores españoles, hacia Sudamérica. Y por ahí don Francisco de Orellana se encuentra con un río extraordinario, que ya habían descubierto antes y que lo habían llamado Santa María de la Mar Dulce. Cuando don Francisco de Orellana intenta ingresar a ese río, es atacado por una tribu que incluía mujeres entre sus guerreros. Y esta tribu se llama los Tupayas, pero eso es aparte. ¿Y qué piensa don Francisco de Orellana? Dijo, mujeres guerreras, estas son las antiguas Amazonas. Y es ahí cuando Santa María de la Mar Dulce cambia su nombre por el que conocemos hoy. Muchas gracias.